Está Carlos Paredes, director de la Unidad de Investigación de la revista Caretas, está con nosotros esta noche. A propósito de malas designaciones, tiene una información interesante que revelar acerca del flamante jefe del gabinete de la Presidencia de la República. ¿Es correcto, Carlos? Bienvenido. Hola, Mávila, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, sigue el patrón de nombramientos de funcionarios públicos, en este caso el jefe del gabinete técnico de la presidencia, que es el jefe del gabinete de asesores, nada menos que el presidente de la República. ¿Del propio presidente de la República? Sí, es un señor Luis Mendieta, que entre otras cosas, por ejemplo, tiene antecedentes de haber manejado en estado de ebriedad hace algunos años, es economista de profesión y no puede ejercer su profesión porque no ha cotizado hace muchos años su cuota mensual en su colegio profesional, por lo tanto no puede ejercer como economista de manera liberal, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no ha tenido antecedentes profesionales como gestor público o como asesor, digamos, de un alto funcionario, es decir, no conoce lo que se llama la gestión pública, que eso es lo que necesita el presidente. Correcto. ¿Y por qué crees que está ahí? ¿Por qué crees que ha sido designado? Porque con los antecedentes que nos cuentas, ¿qué lo vincula o qué lo habría llevado a esta posición como secretario o jefe del gabinete, incluso de asesores del presidente? Lo único que hemos rastreado es que en el mes de febrero, es decir, hace un mes y medio, ingresó a Palacio de Gobierno para visitar a Weber Camacho, que es, para todo efecto práctico, el reemplazante de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno, porque es elegido ahora como secretario general de la Presidencia de la República, interino, porque todos los cargos ahí, los interinos son permanentes para variar, y yo creo que más bien lo que está buscando el presidente es algún tipo de relación con esta izquierda llamada más progre, porque este señor Mendieta ha trabajado en el gobierno de Ollanta Humala también. Correcto, ¿no? pero eso no le va a gustar a Cerrón. No, en el gobierno hay como líneas paralelas. Exacto. Que están repartiéndose cuotas de poder, pero a la vez son confrontacionales, ¿no? Cuando el presidente ha recibido a Monseñor Barreto, que desde mi punto de vista ingenuamente ha salido a declarar diciendo que ahora sí el presidente va a nombrar un gabinete profesional sin antecedentes y sobre todo con experiencia y probidad, Cerrón de inmediato le ha respondido vía Twitter, que es el único medio que usa para declarar, que casi es un golpe eclesiástico, ¿no? Y me sorprende porque además Vladimir Cerrón y Monseñor Pedro Barreto se conocen muy de cerca de la ciudad de Huancayo, ¿no? Barreto es arzobispo de la diócesis de Huancayo y además han estado juntos en el proyecto Chinalco, ¿no? Juntos han promovido ese proyecto minero Toromocho. Y como sabemos, hoy está en tela de juicio porque hay acusaciones serias de corrupción y además es el único proyecto minero grande en el Perú que no tiene un fondo de desarrollo regional, ¿no? De acuerdo. Una entonces designación es la persona a la que te refieres, ¿no es cierto? La que aparece en pantalla es la persona a la que te refieres, este señor Luis Mendieta. Nosotros vamos a ir a la pausa, regresamos para continuar conversando con Carlos Paredes, pero además les vamos a traer novedades sobre el señor, el empresario que presuntamente aparecería jugando fútbol con el presidente. Recordarán ustedes la famosa fotografía de la pichanguita de la Tora. Pues hay más información acerca de la empresa Ingeniería e Integración de Proyectos, que ha ganado contratos por más de 500 millones de soles. Una empresa que se constituyó con capital Bamba. Es como si ustedes hubieran formado una empresa con Intis. Bueno, este señor usó bonos de la reconstrucción de 1983 para poder construir su empresa. Y los detalles se los contamos al regresar con Carlos Paredes aquí en los estudios. Muy bien, como ustedes saben, el programa Panorama difundió hace un par de semanas una fotografía donde se le ve al presidente jugando fútbol con, aparentemente, y decimos aparentemente, esto de acuerdo a los peritos consultados, 2 peritos consultados por Panorama, con un contratista del Estado. Este señor contratista del Estado responde al nombre de Roberto Aguilar Quispe, ¿no? El presidente, enfurecido, envió una carta pidiéndole una rectificación a la conductora de Panorama,
señalando que el señor no era Roberto Aguilar Quispe, que quien salía en esa foto no era. Lo que no dijo el presidente es quién era realmente el que jugaba fútbol con él. Nunca lo dijo, no aceptó una entrevista, no se presentó y hasta ahora seguimos esperando la identidad del señor que juega fútbol con el presidente. El día de hoy, el portal Sudaca tiene información adicional sobre el contratista afortunado que ha logrado ganar una cantidad de contratos con el Estado por más de 581 millones de soles. Ingeniería e Integración de Proyectos es el nombre de la empresa dedicada recientemente, que además delatada, por Karelim López. Se creó con un capital ficticio, una compañía que existe desde el año 2019. Consignó como monto de capital social 100 millones de soles. ¿De dónde salían esos 10 millones de soles o cómo estaban garantizados? Por bonos de la reconstrucción entregados luego del fenómeno del Niño de 1983, pero que para el Ministerio de Economía y para la SUNAT no tienen ningún valor. Contrató con el Estado una empresa constituida con estos bonos. Es como si la hubieran conformado con Intis, que no existen más, no tienen ningún valor. Ese es el respaldo de la empresa que ha logrado más de 500 millones de soles en contratos con el Estado. Pedro, Carlos, ¿por qué tengo problemas? Estoy hablando de Pedro Castillo. Carlos Paredes, tú tenías información adicional sobre esta empresa. Mávila, lo que queda claro y la Fiscalía lo está investigando es que estos hermanos, Aguilar Quispe, obviamente no son empresarios con trayectoria en la industria de la construcción, tampoco han tenido grandes obras con el Estado, ¿no? Lo que queda claro es que acá hay un personaje clave, Samir Villaverde, que ahora está con detención preventiva, que organiza estos nuevos consorcios comprometiendo a empresas chinas que ya venían trabajando, porque a la caída de las constructoras brasileras, por el caso Lavallato, y de las grandes constructoras peruanas por el Club de la Construcción, queda un vacío, que en el gobierno de Vizcarra se hace una nueva normativa como un traje a la medida para que entren las empresas chinas, que constituyen un banco aquí de su país, son empresas paraestatales, que están ganando muchísimas obras en los últimos 2 o 3 años, pero que además no las concluyen, las están dejando abandonadas. ¿Y el papel de esta empresa de los Aguilar Quispe cuál es? Simplemente les dijeron, palabras menos, palabras más, señores, si quieren seguir contratando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tienen que consorciarse con esta empresa. Ajá. Y juntas, en ese consorcio, han ganado en pocos meses 508 millones de soles en obras de infraestructura. 508 millones de soles. Ahora, la Fiscalía maneja testimonios de colaboradores eficaces que están dando información muy precisa y por eso la teoría del Ministerio Público es que se trata de una organización criminal que la dirige nada menos que el presidente de la República. Y está conformado incluso por el ministro Silva. Panorama el domingo ha denunciado que la casa del ministro Silva en Lince también era un punto de reunión donde Samir Villaverde llevaba a los empresarios. Otro búnker. Es decir, una organización que entregaba obras públicas por millones de soles a cambio de llevarse, obviamente, una buena tajada para ellos, ¿no? Nos queda menos de un minuto de programa y tenemos que terminar mostrándoles esta foto, ¿no? ¿Quién es el señor que aparece en ella el 4 de abril y el 19 de abril? Pues Juan Carlos Quispe, según la Fiscalía, el cabecilla, dirigente, qué sé yo, de los tiranos del centro. Ha sido liberado, lo apresaron, lo liberaron. Pero el señor también es alcalde y ha sido reconocido el día de hoy en Palacio de Gobierno, alcalde de Junín, Huancayo, perdón, el alcalde de Huancayo. El alcalde de Huancayo, que además era uno de los jefes de la organización criminal. Sí, los tiranos por supuesto, es uno de los tiranos del centro, el jefe, según el Ministerio Público. Y ahí está posando, y estuvo detenido escondido por la policía 50 días. Y con el reconocimiento que le dio el presidente hoy en Palacio de Gobierno. Estuvo escondido 50 días, pero sigue procesado por delitos graves con comparecencia restringida. De acuerdo. Es decir, han condecorado a alguien que la justicia está procesando por delitos gravísimos. Muy bien. Nos vamos a una pausa y regresamos.